Fui la testigo de mi cuñado en su boda y mi hermano casi no me lo perdona. Hola a todos. Me llamo Valentina, tengo 27 años, y necesito que alguien externo a mi familia me diga si estoy viendo las cosas con claridad o si de verdad soy la villana de esta historia. Mi hermano mayor se llama Rodrigo, tiene 33 años. Lleva 6 años con su pareja, Emilio, de 35. Se casan en 2 meses. O se casaban. Aún no sé bien cómo termina esto. Antes de contarles lo que pasó esta semana, necesito darles contexto, porque si no, la historia no tiene ningún sentido. Rodrigo y yo siempre fuimos muy cercanos de niños. Éramos los dos contra el mundo, básicamente. Nuestros padres se divorciaron cuando yo tenía 8 años y él 11, y ese proceso fue brutal, no porque hubiera violencia, sino porque los dos se convirtieron en personas completamente distintas de la noche a la mañana. Mi mamá se cerró emocionalmente. Mi papá se fue a vivir a otra ciudad y apareció cada vez menos. Lo que quedó éramos Rodrigo y yo solos en una casa donde los adultos habían dejado de funcionar como tal. Durante años, Rodrigo fue mi figura estable. Me llevaba al colegio cuando mi mamá no podía levantarse de la cama. Me ayudaba con las tareas. Me enseñó a andar en bicicleta. Cuando yo tenía crisis de llanto sin saber por qué, él se sentaba conmigo en el piso hasta que se me pasaba sin preguntarme nada, sin exigirme que explicara. Simplemente estaba. Así que cuando Rodrigo me dijo, a sus 27 años, que era gay y que llevaba meses saliendo con alguien, yo no dudé ni un segundo. Lo abracé y le dije que estaba feliz por él. No era un esfuerzo para mí. Era la persona que más quería en el mundo diciéndome algo que claramente cargaba hace tiempo, y lo único que sentí fue alivio de que por fin lo dijera en voz alta. El problema, o más bien, la complicación, fue que nuestros padres no reaccionaron igual. Tardó casi un año en aceptarlo, y cuando digo aceptarlo, me refiero a un aceptar frío y distante donde nunca preguntaba por Emilio, nunca lo incluía en las conversaciones, y cada vez que Rodrigo mencionaba algo de su vida con él, ella cambiaba el tema. Mi papá directamente dejó de llamar durante meses. Eventualmente volvió, pero con esa energía de no hablemos de eso que es casi peor que la ausencia. Rodrigo lo manejó con una madurez que yo creo que le costó más de lo que mostraba. Nunca peleó con ellos, nunca les exigió. Siguió llamando, siguiendo visitando, siguiendo siendo el hijo paciente y comprensivo de siempre. Yo, en cambio, sí tuve conversaciones difíciles con mis padres. Especialmente con mi mamá. Recuerdo una noche en que le dije directamente que su actitud estaba lastimando a Rodrigo, que el silencio también es un mensaje, y que si seguía así iba a perder a su hijo. Me respondió que yo no entendía lo que ella estaba viviendo, que era complicado, que necesitaba tiempo. Le di el tiempo. Eventualmente las cosas mejoraron en la superficie. Mi mamá empezó a incluir a Emilio en las cenas. Mi papá lo saludaba cuando venían. Nadie hablaba del elefante en el cuarto, pero al menos el ambiente dejó de ser un funeral. Emilio, por su parte, es una persona genuinamente buena. Es calmado, inteligente, tiene un sentido del humor que tarda en aparecer pero que cuando lo hace es perfectamente taim. Desde el principio me trató como parte de su familia, no como la hermana de su novio a quien había que tolerar. Me preguntaba cosas, recordaba detalles de lo que yo le contaba, me incluía en conversaciones. Una vez, cuando yo estaba pasando por un momento muy difícil en el trabajo, me mandó un artículo largo sobre el tema que yo había mencionado de pasada 3 semanas antes, con una nota que decía solo pensé que esto te podía servir. Ese tipo de detalles. Emilio y yo desarrollamos una relación propia. No dependiente de Rodrigo. Hablamos por separado, a veces, cuando algo gracioso pasa o cuando alguno de los dos quiere opinión del otro sobre algo. Nunca me pareció raro. Me parecía exactamente lo que debería pasar cuando tu hermano se casa con alguien. Esa persona también pasa a ser tu familia. Hace 3 meses, Emilio me llamó. Rodrigo estaba de viaje de trabajo, y Emilio quería hablar conmigo de algo antes de hablarlo con él. Me dijo que quería pedirme ser su testigo en la boda. No el testigo de Rodrigo. El suyo. Me explicó por qué. Me dijo que su familia, que es de otra ciudad, iba a estar presente pero que ninguno de ellos realmente lo conocía ya, que habían crecido juntos pero que la distancia y los años habían creado una separación real. Que yo era la persona en su vida que más genuinamente lo conocía a él, al Emilio de ahora, y que quería que eso estuviera representado ese día. Fue uno de los momentos más bonitos que he vivido, honestamente. Me puse a llorar. Le dije que sí de inmediato. Me pidió que por ahora no le dijera a Rodrigo, porque quería contárselo él mismo como parte de una conversación más grande que tenían pendiente sobre la ceremonia. Le dije que claro, que no había problema. El problema fue que Rodrigo vio el registro de llamadas. O quizás vio el mensaje de seguimiento que Emilio me mandó después con algunos detalles logísticos. No sé exactamente qué vio, pero lo que sé es que Rodrigo me llamó 4 días después con una voz que no le había escuchado nunca. Tensa. Cortada. Me preguntó que había estado hablando con Emilio. Le conté todo.
Le expliqué lo del testigo, lo que Emilio me había dicho, por qué me había pedido que esperara a contarle. Traté de ser lo más clara posible porque no tenía nada que esconder. Rodrigo me escuchó en silencio y cuando terminé me dijo, ¿y tú le dijiste que sí sin hablar conmigo primero? Sí, que había dicho que sí porque me había emocionado y porque no me pareció que fuera una decisión que requiriera su aprobación, que era la decisión de Emilio sobre su propio testigo. Silencio largo. Luego me dijo, Valentina, no entiendo por qué los dos me están excluyendo de cosas en mi propia boda. Traté de explicarle que no era exclusión, que era una sorpresa, que Emilio quería contarle él mismo. Pero Rodrigo ya no estaba escuchando de la misma manera. La conversación terminó de forma extraña, sin pelea abierta, pero con ese tipo de distancia que se instala de repente y que es peor que un grito. En los días siguientes, la situación escaló de formas que no anticipé. Rodrigo habló con mi mamá. No sé exactamente qué le dijo, pero mi mamá me llamó con ese tono de voz que usa cuando cree que ha entendido la situación completa basándose en la versión de una sola persona, y me dijo que entendía que a veces sin querer nos metemos en lugares donde no nos llaman. Que quizás yo debería reflexionar sobre si mi relación con Emilio tiene límites apropiados. Límites apropiados. Me quedé mirando el teléfono después de que colgó, tratando de entender si acababa de escuchar lo que creía haber escuchado. Mi propia madre, sutilmente, sugiriéndome que mi relación con el prometido de mi hermano era inapropiada. Sin decirlo directamente, claro. Nunca directamente. Pero el mensaje estaba ahí. Llamé a Emilio. Le conté lo que estaba pasando. Se quedó callado un momento y luego me dijo que él iba a hablar con Rodrigo, que esto se había salido de control y que él necesitaba aclararlo. Le dije que sí, que yo también estaba dispuesta a hablar con Rodrigo cuando quisiera. Esa conversación entre Rodrigo y Emilio duró horas. Yo no sé todo lo que se dijeron. Lo que sé es que al día siguiente Rodrigo me llamó y su tono era diferente. Más suave. Más él. Emilio le había explicado todo. Que entendía que no había nada raro. Pero luego me dijo algo que me dolió más que la desconfianza inicial. Me dijo que parte de lo que le había costado no era la situación en sí, sino que se había dado cuenta de que Emilio y yo teníamos una cercanía que él no había visto, y que eso le había hecho preguntarse si él también me conocía así, o si en algún punto, sin que ninguno de los dos se diera cuenta, nos habíamos ido distanciando. Eso me dejó sin palabras. Porque tenía razón. No completamente, y no de la manera en que mi mamá lo había insinuado. Pero en el fondo había algo real en lo que decía. Los años en que yo fui su persona de apoyo, él fue el mío también. Pero cuando Rodrigo encontró a Emilio y construyó su propia vida, yo también construí la mía. Y en ese proceso, sin que lo decidiéramos, fuimos soltando algunas conversaciones. Algunas llamadas. Algunos silencios compartidos en el piso que antes eran nuestra forma de estar juntos. No habíamos perdido la relación. Pero sí habíamos dejado de cultivarla de la misma manera. Así que lloramos. Los dos. Por teléfono. Cosa que no habíamos hecho juntos desde que éramos adolescentes y nuestro papá canceló una visita que habíamos esperado meses. Me dijo que quería que fuera testigo de Emilio. Que cuando Emilio se lo explicó, entendió exactamente por qué lo había pedido y que en realidad tenía todo el sentido. Pero que también quería que los tres pudiéramos hablar antes de la boda porque había cosas que él necesitaba decirle tanto a Emilio como a mí, no como acusación sino como conversación. Acordamos vernos el fin de semana siguiente. Fue extraña y hermosa al mismo tiempo. Rodrigo habló durante casi una hora sobre cosas que nunca había dicho en voz alta. Sobre lo que le había costado salir del closet aunque yo lo hubiera recibido bien. Sobre el peso de ser el estable, el que todo el mundo asumía que estaba bien porque funcionaba. Sobre el miedo que había sentido cuando vio la llamada de Emilio en el registro, no porque creyera algo concreto, sino porque activó en él algo antiguo sobre perder las pocas personas que importaban. Emilio habló también. Sobre por qué me había pedido ser su testigo y por qué le había resultado más fácil decírmelo a mí antes que a Rodrigo, que a veces Rodrigo funcionaba tan bien hacia afuera que era difícil saber cuando necesitaba que alguien se detuviera y le preguntara cómo estaba. Rodrigo lo escuchó. Asintió despacio. Dijo, supongo que eso lo aprendí de niño. Y los tres lo entendimos perfectamente. Han pasado 6 semanas desde esa cena. La boda sigue en pie. Seré testigo de Emilio. Rodrigo le pidió a su mejor amigo de la infancia ser el suyo, alguien con quien había perdido contacto y con quien reconectó a raíz de todo esto, que me parece poético y exactamente el tipo de cosa que pasa cuando las crisis se procesan bien en lugar de ignorarse. Mi mamá sigue sin entender completamente lo que pasó. Cuando le expliqué lo del testigo y le conté que todo había quedado bien, hubo un silencio y luego dijo que bueno que se aclaró todo con el mismo tono que usa para cerrar temas que no quiere seguir discutiendo. No espero más de ella en este momento. He aprendido a recibir lo que puede dar y no exigirle lo que no tiene. Mi papá no sabe nada de nada. Como de costumbre. Pero eso ya no me pesa de la misma manera. Pesa, de forma buena, es lo que quedó después de aquella cena.
Rodrigo y yo hablamos ahora de cosas que no habíamos hablado en años. No todos los días, no con una intensidad forzada. Pero hay una honestidad que volvió que yo no sabía que extrañaba hasta que regresó. La semana pasada me llamó solo para contarme que había visto una película que le había gustado mucho. Sin motivo. Sin crisis. Solo porque quería contármelo. Contesté en el primer ring.